Google ya ha lanzado la nueva versión de Android 14, y aunque por el momento nos encontramos en una etapa beta, en este video te estaré contando todas las nuevas funciones y cambios que traerá esta actualización. Así que comencemos. Como típica nueva actualización, obviamente Google quiere darle mucho énfasis a la parte de seguridad, y ahora con Android 14 las aplicaciones que utilices que quizás sean un poco ya viejitas o que no tengan una actualización reciente, ahora recibirás un aviso si intentas abrirlas, ya que si por ejemplo esa aplicación se hizo para Android 8 y todavía no ha recibido una actualización, pues entonces el sistema tratará de advertirte que quizás esa aplicación ya no es muy segura. Esto será excelente, ya que hay muchos desarrolladores que intentan entonces no actualizar sus aplicaciones para entonces intentar robar información o tener aplicaciones que no sean tan seguras, pues entonces de esta manera ayudará a que las personas tengan un poco de mayor conciencia de cuáles aplicaciones están utilizando en su teléfono y cuáles de ellas quizás no son las más seguras. Antes de Android 14, si tenías algún problema con tu señal de datos móviles y querías restablecerlos para entonces quizás volver a un estado original de tu teléfono, tenías que borrar todas las conexiones que tenías en tu Android, ya sean conexiones Bluetooth o conexión a Wi-Fi, pero ahora con Android 14 vas a poder restablecer solamente aquellas conexiones de datos móviles. Eso entonces le permitirá al teléfono reiniciar esa parte nada más para que quizás se arregle algún problema que tengas de conexión a tu señal móvil, pero que entonces no se borren tus conexiones ya guardadas de Wi-Fi o Bluetooth, para que entonces tengas un poco de mayor de paz mental a la hora de borrar la configuración de tus datos móviles. Si vives en un país donde es normal que tengas dos tarjetas SIM, ahora con Android 14 habrá una nueva función que le permitirá a tu teléfono cambiar de forma inteligente a la tarjeta que ofrezca mejor conexión móvil, para que entonces no tengas que hacer ese cambio de forma manual. Esta función sin duda alguna será sumamente útil para aquellas personas que quizás vivan en un país o en una región donde quizás hay una compañía que es mejor en cuestión de señal de internet y otra compañía mejor con la parte de recepción para llamadas y textos, pues entonces el teléfono va a poder cambiar inteligentemente entre las tarjetas para que te asegures de siempre tener la mejor conexión al internet. Siguiendo hablando del tema de los datos móviles, ahora con Android 14 Google se prepara para un futuro en el cual entonces quedarán en el pasado las tarjetas físicas SIM, ya que ahora habrá un proceso para poder convertir tu tarjeta física a una tarjeta eSIM o SIM electrónico directamente en tu teléfono. Esto fue algo que ya Apple hizo hace un tiempo, en el cual entonces fue preparando cómo es que funciona el teléfono para poder convertir tarjeta SIM en una tarjeta interna electrónica, para que entonces el año pasado, como sucedió, que lanzaron los iPhone 14 y iPhone 14 Pro sin tarjetas físicas en Estados Unidos, pues ya entonces las personas podían transferir fácilmente su tarjeta física a una tarjeta electrónica para entonces poder pasarla a su nuevo iPhone. Es eso mismo lo que estará haciendo Google con Android 14, ya que entonces te permitirá transferir una tarjeta SIM electrónica de un teléfono a otro, para que el proceso de cambiar entre tarjetas SIM electrónicas sea uno súper fácil en Android. Cambiando de tema, ya hay algunos fabricantes que sí permiten clonar o duplicar aplicaciones, pero ahora con Android 14 será una función nativa de Android, para que entonces en tu propio teléfono puedas duplicar ciertas aplicaciones. Esto será perfecto para las personas que quizás tienen múltiples cuentas de Facebook, para entonces tener dos aplicaciones de Facebook o dos aplicaciones del Messenger de Facebook, o también para aquellas personas que tienen dos tarjetas SIM con dos números diferentes, para que entonces tengan dos versiones de WhatsApp directamente en un mismo teléfono. Esta función de la cual te voy a hablar ahora por el momento está escondida, pero Google está trabajando para una función para poder mostrarte cuáles son las aplicaciones que ya vinieron preinstaladas por tu compañía de telefonía móvil o que fueron preinstaladas por el fabricante de tu teléfono. Esta función será excelente para que entonces puedas tener más control sobre cuáles aplicaciones están en tu teléfono, y entonces puedas también borrar aquellas aplicaciones que no son 100% importantes, porque incluso en esta función te dirá
cuáles de estas aplicaciones no son esenciales para el funcionamiento de tu teléfono, para que entonces puedas liberar un poco más de espacio y tengas más oportunidad de instalar otras aplicaciones en tu Android que realmente necesitas o quieres. Un aspecto bien importante para poder medir el rendimiento de un teléfono es ver cuántas horas has estado con la pantalla encendida, y ahora con Android 14 este número estará bastante visible cuando estés verificando el estado de la batería, para que puedas saber exactamente cuánto tiempo lleva tu pantalla encendida, para que de esa forma sepas si tu teléfono está gastando mucha batería o no. Este cambio ayudará a que esta información esté más directa y más presente en tu teléfono, en busca de poder clarificar y darle más información a los consumidores sobre cómo es que exactamente está funcionando su dispositivo. Este año se espera que finalmente veamos un regreso triunfal de Google al mercado de las tabletas con su nueva Pixel Tablet, pero también al parecer la compañía está añadiendo nuevas funciones para el funcionamiento de sus tabletas, específicamente con la parte de teclados externos, en busca de quizás competir directamente con la oferta de Apple y su teclado Magic Keyboard. Se ha encontrado una nueva función que le permite al teléfono o a la tableta poder manejar cuáles serían las teclas modificadoras de ese teclado que conectes a esa tableta, para que puedas decidir cuál tecla funcionaría como control, alt o la tecla para poder poner todas las teclas en mayúsculas. Así que esto sin duda alguna demuestra que Google se está preparando para un futuro en el cual quizás venda tabletas con teclados físicos que puedas conectar. También se han encontrado líneas de código en Android 14 que revelan que también la empresa está trabajando en mejorar y expandir el uso de gestos utilizando trackpads o mouse, para entonces poder hacer diferentes gestos con tus manos en estas tabletas o teléfonos Android, para que entonces quizás puedas deslizarte hacia abajo, moverte hacia el lado y mucho más. Así que yo creo que quizás en algún momento en este año, ya sea de parte de Google o de otros fabricantes, estaremos viendo más teclados físicos para estas tabletas. Este otro cambio lo conozco bastante bien porque Apple lo lleva utilizando ya mucho tiempo en los iPhone con iOS, y es que ahora con Android 14 tendrás un poco de mayor control a la hora de compartir fotos con ciertas aplicaciones. Ahora, por ejemplo, si vas a compartir una foto en Twitter, le vas a poder decir al sistema operativo que seleccione solamente algunas fotos, para que entonces no le des acceso libre y sin ningún control a estas aplicaciones, para que de esta forma tengas un poco de mayor privacidad y que solamente le des acceso a ciertas fotos, para que entonces solamente esa aplicación pueda ver esas fotos. Esto será excelente para que entonces no le des acceso a tu librería completa con todo el acceso a las fotos que tengas privadas, sino que solamente si por ejemplo quieres compartir una foto de tu perro en Twitter o en Facebook, pues entonces le digas a Twitter que solamente puede ver esa foto y que entonces la compartas, para que tengas mayor privacidad en tu dispositivo. Yo llevo utilizando Android prácticamente desde que llegó al mercado y siempre ha sido algo problemático el botón de ir hacia atrás, pero ahora con Android 14 Google quiere hacer que el proceso sea un poco más fácil y visible, ya que ahora cuando hagas el gesto de ir hacia atrás, por unos segundos vas a poder ver hacia dónde te estarás moviendo cuando hagas ese gesto de ir hacia atrás, si estarás yendo hacia atrás en una lista o si estarás yendo hacia atrás a otra aplicación, como cuando por ejemplo abres un enlace en una aplicación y vas a Chrome, pues entonces cuando le des hacia atrás estarás regresando a esa aplicación en la que estabas. Pues ahora con una nueva función del gesto hacia atrás vas a poder ver hacia dónde te estás moviendo. Esta función es algo que cada aplicación tiene que añadir soporte a ella, así que es posible que cuando llegue Android 14 se tarde un tiempo en lo que entonces puedas ver esta función en tu aplicación favorita, ya que tendrán que actualizarla para darle soporte a esta nueva función de Android 14, pero para mí sin duda alguna será un buen paso para que el proceso de ir hacia atrás sea uno más claro en Android. Luego de todos esos cambios y nuevas funciones, hablemos ahora del secreto de Android 14, ya que se ha convertido en una tradición que cada año es un postre nuevo, y este año nos toca la letra U, y por lo menos en inglés es Upside Down Cake
o bizcocho o tarta al revés. Así que ese es el nuevo postre de esta nueva versión. Así que ya sabes, cuando instales Android 14, ya sabes cuál es el postre que tienes que comer ese día para celebrar el lanzamiento de esta actualización. Ahora bien, hablemos de la parte más importante para muchas personas. ¿Cuándo exactamente estará llegando Android 14? Según la tabla que Google comparte para darnos información sobre el lanzamiento, estaremos viendo betas para desarrollador hasta el mes de marzo, y es entonces cuando abre el proceso de las betas públicas, y entonces estaremos viendo quizás versiones ya en junio, donde estarán trabajando con mejorar la estabilidad de esta actualización, y entonces ya para agosto, septiembre, quizás para esa fecha estaremos viendo el lanzamiento de esta actualización, al menos por lo menos en los teléfonos de Google de la gama Pixel. Se supone que después de ese momento estaremos viendo la llegada de Android 14 a otros teléfonos, pero ahí ya dependerá del fabricante de tu dispositivo y de también cuáles son los factores que ellos toman en consideración a la hora de actualizar sus dispositivos. En el caso de Samsung, que es uno de los más populares, seguramente en algún momento entre noviembre, diciembre o quizás antes estaremos viendo la llegada de Android 14 a los teléfonos más recientes de esta compañía. Pero una vez más, todavía es muy temprano para comenzar a decir fechas exactas de cuándo estaremos viendo la llegada de esta actualización. Ahora que hemos llegado al final de toda esta explicación de todas estas nuevas funciones de Android 14, déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todas estas fue tu favorita y cuál ya quieres tener en tu teléfono con Android. Y si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Y suscríbete a este canal para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en el próximo video, hasta luego.